Buenos días, les doy la bienvenida a la cuarta sesión del curso Ellas empuñan la cámara, las mujeres en el cine español. Y bueno, aunque en la presentación del curso dije que esto no seguía ningún orden cronológico específico, sino que era un poco mis películas fetiches, de todos modos, esta supone un salto temático y temporal muy grande con respecto a las tres primeras. Y el motivo es que he estado, de hecho, no he seguido mi plan original de colgar una sesión al mes porque he estado muy ocupada preparando una ponencia para un congreso que se celebró en la Universidad de Valencia a finales de noviembre, Género y Sexualidad en el Cine Español, y ahora pues terminando el artículo para presentarlo a las actas. Y puesto que he estado tan liada y he estado sumergida en dos películas, una de ellas Cinco Lobitos, durante todo este tiempo he decidido aprovechar esa inmersión para dedicarle esta sesión, aunque suponga, como digo, un gran salto. Y bueno, ya sin más preámbulo, comparto el PowerPoint. Y bueno, lo he titulado Cinco Lobitos 2022 de Laura Ruiz de Azúa, Maternidad, Hijidad y Relaciones Madre-Hija. Si se fijan, hijidad está en cursiva porque es una palabra que no existe. Vamos, la usamos muchas personas, no soy la única, pero no está recogida en el diccionario porque realmente no hay ninguna palabra que designe la condición de ser hija o hijo, pese a que es algo que compartimos todas las personas. En cambio, sí existen términos para maternidad o paternidad cuando ni todas las mujeres son madres ni todos los hombres son padres. Y bueno, aquí tenemos el cartel y a la directora frente a una cámara. Y bueno, si me interesó analizar esta película junto con Los Pequeños Amores de Celia Rico, que es de 2 años posterior, de 2024, fue porque son las dos únicas películas de las que he visto en mi vida en las que me he sentido reflejada como la hija adulta que fui. Pese a no tener nada en común con la protagonista. De entrada ya digo esto porque además será relevante a lo largo de la sesión, que yo no soy madre, al contrario que Amaya. Y bueno, y por eso cuando diserte sobre maternidad tendrán que entender que lo hago desde una perspectiva completamente externa, porque es una experiencia que no tengo ni de lejos ni con la que me puedo identificar, pero sí con esa condición de hija y esa relación con una madre que no necesariamente es como la mía. Aquí en el cartel, no lo voy a comentar como hago otras veces, vemos a la constelación familiar, la madre, la hija, la nieta, y bueno, el padre y el yerno, o sea, el padre de Amaya y la pareja de Amaya. Y bueno, son cinco personajes, pero los cinco lobitos no, se refieren a la canción de cuna que le canta tanto Amaya como su madre a la bebé, y que tiene que ver con la idea de la crianza en soledad, ¿no? A mí no me gusta demasiado este cartel, yo lo veo demasiado luminoso para lo que es la película, tampoco corresponde a ninguna escena de la película, pero bueno, no ocurre como en casos anteriores en los que he despotricado contra el cartel porque tampoco desvirtúa lo que podríamos decir el mensaje, ¿no? Em, Antes de pasar a hablar ya de la película o de las representaciones en el cine, puesto que el tema central que yo abordo es el de la relación madre-hija, hay que decir que las relaciones madre-hija por lo general, y tomen en cuenta, perdón, se me olvidó poner el cronómetro. Las relaciones, el problema es del directo. Las relaciones madre-hija con muchas generalizaciones, en mucho de lo que voy a decir, son más difíciles que las relaciones madre-hijo o padre-hija. Bueno, salvando los casos de padres maltratadores o incestuosos. El motivo para ello, pues hay muchos motivos. Recomiendo el libro de Blanca Lacasa, Las hijas horribles, donde plantea distintas explicaciones por parte de teóricas feministas, de antropólogas, sociólogas, psicólogas,
Y hay una amplia gama de explicaciones, algunas súper freudianas todavía. Y menciono esto porque hay una película reciente, no me gusta criticar películas de autoría femenina, pero me dejó un poco ojiplática, Criatura, de Elena Martín Jimeno, que de alguna manera plasma lo que Freud llamó complejo de Electra y que por supuesto toda la psicología posterior ha invalidado, y realmente la película plantea esto. Ahí el distanciamiento entre madre e hija lo provoca la hija, pero cuando es una nena, cuando tiene 4 o 5 años, ¿no? O sea que no tiene que ver con las dificultades de las que voy a hablar en general, ¿no? Pero básicamente el motivo por lo que son difíciles estas relaciones es por causas socioculturales, ¿no? Básicamente que los roles sexuales se transmiten por vía matrilineal. Hay una metáfora en Los Pequeños Amores de Celia Rico. Hay un momento en que un personaje le lee a la madre un fragmento de, bueno, de internet, Wikipedia o lo que sea, donde habla del ADN mitocondrial y cómo este se transmite solo de madres a hijas y solo las hijas lo transmiten. Obviamente es una metáfora biologicista que no hay que entender al pie de la letra, pero refleja esa idea, ¿no? De esa transmisión sociocultural. Y debido a esa transmisión, se crean una serie de expectativas, tanto por parte de las madres como por parte de las hijas. Por parte de las madres oscilan entre dos extremos y luego matices intermedios. Por ejemplo, hijas que sigan su ejemplo, incluso cuando ellas han tenido vidas miserables, o según, por ejemplo, Simone de Beauvoir, precisamente cuando han tenido vidas miserables y quieren de alguna manera que al reproducir su ejemplo sus hijas legitimen su recorrido vital, que es un poco, parece un poco difícil de aceptar, aunque hay que entender que Simone de Beauvoir pues, nació a principios del siglo XX, que han pasado muchas generaciones desde entonces. Pero si hay un ejemplo en el cine, que es el de Te doy mis ojos, de Isiar Boyaín, la gran película de 2003, donde la madre, si la madre insiste en que Pilar vuelva con su marido maltratador, no es tanto por una cuestión de, digamos, conservadurismo, de esto de que las mujeres no deben separarse porque es un escándalo o lo que sea, sino precisamente porque ella ha sido una mujer maltratada, como le dice su hija, ¿no? O sea, tú quieres que sea, pues eso, estar jactándote de haber sido la más sufridora, la que más ha aguantado. O sea, que existir existen esos ejemplos. Y luego, por el contrario, digamos, el otro extremo sería el deseo de que las hijas cumplan sus sueños insatisfechos. Y un ejemplo también cinematográfico, del que volveré a mencionar ahora, es el de La Virgen Roja, la película de Paula Ortiz, pero que se inspira en la historia real de Hildegard Rodríguez, ¿no? Como su madre, por así decir, fabricó a esta niña para que pudiese cumplir todo lo que ella no pudo por su falta de formación y fabricó esta especie de, bueno, niña precoz, un poco a modo Frankenstein. Y luego también se crean expectativas por parte de las hijas, ¿no? Que son, bueno, básicamente, de nuevo generalizando, madres que las cuiden siempre y las apoyen incondicionalmente, pero sin demasiados agobios. Claro, el problema con las expectativas, en este caso, como en cualquier otro de la vida, es que rara vez se cumplen porque la vida nos defrauda constantemente. Y en el caso de madres e hijas, ello da lugar a reproches, resentimientos, frustraciones cuando no se cumplen y también a sentimientos de culpa por ambas partes, puesto que ni madres ni hijas sienten que son capaces de estar a la altura de lo que creen que la sociedad patriarcal espera de ellas. El otro tema que es muy importante aquí, que tiene que ver pues, con todo esto de maternidad, laicidad, es el tema de los cuidados. Los cuidados, pues como sabemos, siempre como todo trabajo reproductivo, se conjugan en femenino. Es un tema muy grave, o sea, es un tema muy grave en el sentido de que no hay ni siquiera los gobiernos occidentales que se autoproclaman sociedades del bienestar, estados del bienestar,
gestionan los cuidados. Recomiendo el artículo de Silvia Federici, que luego mostraré en la bibliografía, donde habla de esta crisis de los cuidados, ¿no? Que puesto que el Estado, que es quien debería hacerse cargo, sobre todo en el caso de las personas mayores, de su cuidado, no se involucra para nada y por tanto los cuidados recaen siempre en las familias y dentro de las familias en las hijas, o sea, en las mujeres. Cuando, por ejemplo, en las clases burguesas se pueden, por así decir, externalizar estos cuidados, ellos a costa de la explotación de otras mujeres, de mujeres migrantes, ¿no? O sea, de hecho, siempre que las mujeres occidentales pueden liberarse del trabajo reproductivo, ya sea en términos de cuidado de niños y mayores, en términos de tareas domésticas, es siempre a costa de esa división de trabajo norte-sur. Y de hecho el tema de los cuidados casi que se ha convertido en algo más crítico en las últimas décadas. O sea, tradicionalmente las hijas se convertían en madres y luego ya posteriormente, bastante más tarde, se veían pues en la necesidad de cuidar de sus madres y o padres. En la actualidad la maternidad es más tardía, por lo general, y ello ha creado toda lo que en sociología se ha dado en llamar generación sándwich, que son estas mujeres que están todavía cuidando de hijos e hijas pequeños, como es el caso de Amaya, el cinco lobitos, que tiene, vamos, una bebé recién nacida, y tienen que hacerse cargo ya del cuidado de madres y padres, con lo cual es una doble carga. Por otro lado, hay muchas más mujeres que han optado por no ser madres y ello, como ha señalado Celia Rico precisamente, y es lo que ella ilustra en su película, en Los Pequeños Amores, es más difícil saber cuidar a padres y o madres cuando no se ha pasado por esa etapa intermedia, ¿no? Pero de hecho Amaya tiene el mismo problema, porque aunque está cuidando de su bebé, todavía no ha aprendido, ¿no? O sea que esto. En el cine los cuidados, pues sí, aparecían a menudo, pero hasta hace poco eran tratados siempre como, bueno, con alegría, naturalidad, no como la carga a menudo extenuante, que puede ser incluso destructiva, que pueden llegar a ser y que lo vemos en el caso sobre todo de Amaya, ¿no? Amaya está al borde del colapso físico y mental. Y si no colapsa del todo es porque, por suerte, con comillas, obviamente, puesto que su madre fallece, la situación dura relativamente poco, ¿no? En los últimos tiempos se están realizando más películas donde se ven estos cuidados como una carga, porque es lo que son, ¿no? Esto tiene que ver un poco con esta etapa que se supone que estamos viviendo, según ciertas teóricas, de la metamodernidad, que viene a ser como una superación de la posmodernidad, donde todo era performativo, donde todo era relativizado a una época donde se están valorando más cuestiones como los afectos o los cuidados, y hay varias películas recientes que abordan este tema. A la hora de hablar del cine español, aquí no puedo hacer como en el caso de las sesiones anteriores, una lista exhaustiva o casi de las películas que han abordado el tema. O sea, no en el tema de la prostitución desde una perspectiva de denuncia. Si recuerdan, si han visto la sesión sobre Evelyn, pues eran muy pocas, o sea, se podía ser bastante exhaustiva, y luego en las que tenían que ver con inmigración y racismo, referidas a las dos siguientes sesiones, pues también incluye una lista prácticamente exhaustiva hasta 2011. Aquí realmente no, porque serían infinidad de películas las que abordan de alguna manera estos temas. Eh, la maternidad, entendida como la condición de ser madre, o sea, de tener hijos o hijas, eh, está omnipresente en el cine. O sea, evidentemente aparecen infinidad de madres en el cine. Pero entendida como vivencia o como experiencia en el cine tradicional, en el cine masculino, ha estado esa representación en lo que Pilar Aguilar describe como entre la ausencia
y la caricatura. O sea, o no vemos esa experiencia de la maternidad y cuando vemos padres, digamos, que se profundiza un poco en una relación o se dé, digamos, se le da más relevancia, suelen oscilar entre dos extremos prácticamente sin matices intermedios. O madres abnegadas y sufridoras que lo dan todo por sus hijos e hijas, sobre todo los primeros, o por el contrario, madres autoritarias, castradoras que los o las destruyen. En el cine de autoría femenina, evidentemente, la maternidad está mucho más presente porque es una vivencia de las mujeres. O sea, si no está en el cine masculino es porque, como sabemos, solo lo masculino se considera universal y puesto que la maternidad solo la viven las mujeres y no todas, pues es un tema que ha sido relegado. En el caso de las mujeres le dan más presencia, aparece menos estereotipada y luego recientemente también han aparecido nuevos enfoques desmitificadores, porque mi impresión, repito, como no madre que soy, es que desde que la maternidad ha dejado de ser, por así decir, obligatoria, casi que se ha idealizado más que antes, porque al ser una elección y no algo que simplemente viene dado por las circunstancias vitales, el recorrido que tenían que hacer las mujeres, casi que se ha edulcorado más como que las mujeres que deciden ser madres, bueno, se sienten súper realizadas. Y yo detecto a menudo incluso cierto tufillo de superioridad con respecto a quienes hemos elegido no ser madres, ¿no? Y por eso a menudo ha estado idealizada esa experiencia hasta hace poco en que están apareciendo nuevos enfoques. Por ejemplo, Cinco Lobitos es una de ellas, donde vemos una maternidad abrumada. O sea, vemos que Amaya no puede, no está con esta visión de el embarazo, el parto no los vemos, pero sí sabemos que luego recién parida, pues le duelen los puntos, le duele el pecho, es difícil la lactancia, no es todo como los mundos de Yuppie, y luego se ve abrumada, no puede cuidar sola de su bebé porque además está ausente, ya luego el padre está ausente, como explicaré luego. Luego, por ejemplo, La Maternal, también de 2022, de Pilar Palomero, que habla de la maternidad adolescente, que obviamente tiene unas dificultades que no tiene la maternidad adulta. Luego, destacar sobre todo Salve María de Marc Coy de 2024, que habla de la maternidad arrepentida, que es un tema que hasta hace poco se ha considerado tabú. La única otra película que conozco sobre el tema es El Castigo del chileno Matías Vice, creo que es también de 2022. Pero que está, la guionista es una mujer española, Coral Cruz, y muestra este tema, ¿no? Y en Salve María está muy bien retratado. Y luego también ya de este año, Sorda de Eva Libertad, que habla de la maternidad con discapacidad, de una mujer con discapacidad, lo cual genera también otras dificultades. Lo que ocurre es que casi todas estas películas, o bueno, todas estas que he señalado, se centran en la primera etapa, o sea, cuando las hijas o hijos son pequeñitas. Una semi-excepción es Viaje al cuarto de una madre de 2018, la ópera prima de Celia Rico, que es una joya de película, donde la hija es jovencita, o sea, está, digamos, ingresando en la primera adultez. Pero aún así, la hijidad adulta prácticamente no está en el cine español. Y es chocante, como dice Blanca Lacasa, aunque ella está hablando de literatura, es extensible al cine, es chocante que aparezca tan poco porque, digamos, la etapa adulta de estas relaciones madre-hija es la más duradera y a menudo la más complicada, ¿no? Por otro lado, se sigue, aunque no hay, digamos, esta esquematización tan gorda entre madres abnegadas y madres castradoras, con comillas, se sigue perpetuando el estereotipo de madre tóxica, con comillas, e hija traumatizada, quizás porque da más juego, ¿no? Pero dramático. Y solo por mencionar ejemplos recientes, o sea, tenemos Alguien que cuide de mí, de 2023, de Elvira Lindo y Daniela Feckerman, que curiosamente ellas en un coloquio de versión española señalan precisamente eso, que hay muy pocas películas sobre la hijidad adulta.
Pero en este caso la madre es una mujer egoísta, caprichosa, que no trata muy bien a su hija ya adulta, tampoco trata muy bien a su madre, que es otro personaje importante. Luego entendemos el porqué de su comportamiento, pero igual, no, no, digamos, es una, bueno, no me gusta usar estos términos, buena madre. Luego la Virgen Roja, que ya mencioné, que ya es el colmo de la toxicidad, puesto que acaba asesinando a su hija. También del mismo año, 2024, Verano en Diciembre, de Carolina, África. Es una película más bien feel good, donde todo acaba bien, pero aquí tenemos una madre de cuatro hijas, interpretada por Carmen Machi, estupenda como siempre, y sobre todo a una de las hijas, la que vive en casa, está soltera, pues ella le endilga todo el cuidado de la suegra, y en ese sentido es bastante abrumadora, bastante exigente, y de hecho otra de las hijas se lo echa en cara. Y luego, por último, ya de este año también esto pasará, de María Ripoll, que está basado en la novela homónima de Milena Busquets. Y aquí, en realidad, la madre prácticamente no aparece. O sea, lo que cuenta es el duelo después de la muerte de la madre, aparece como en segundo plano, en recuerdos. Es también Susi Sánchez, aquí una Susi Sánchez en plan señora burguesa, fría, distante, y bueno, no vemos cómo es la interacción, pero la voz en off de la hija dice: mi madre era un monstruo de egoísmo, tuve que apartarme de ella porque era o ella o yo. Lo que pasa es que no llegamos a saber por qué, no vemos ningún ejemplo de ese egoísmo. Bueno, la novela no es muy buena y por tanto la película tampoco puede serlo, puesto que el material de partida es flojo. Y luego, como excepciones, he puesto muy pocas excepciones en el sentido de que muestran relaciones difíciles entre madre e hija, o sea, donde hay exasperaciones, reproches, frustraciones, pero no hay, por decirlo de una manera, ni toxicidades ni trauma, ¿no? Y aquí están, bueno, las dos que me motivaron a escribir esa ponencia y ahora a hacer esta sesión del curso, Cinco lobitos y los pequeños amores. Antes de ella habría que mencionar Con el viento, de Michelle Coley, de 2018, que trata de una hija que ha estado 20 años fuera, en Buenos Aires, y cuando fallece el padre vuelve a casa de la madre en Burgos, en un pueblo ahí perdido. Y bueno, la madre le pide que se quede hasta que venda la casa para comprarse un piso en Barcelona, donde vive la otra hija. Y bueno, aquí no vemos que la madre realmente no le hace ningún reproche, es una madre muy abnegada, pero sí vemos también un proceso de acercamiento muy bonito a través de pequeños gestos, de miradas, de cosas que van compartiendo. Y luego ya a nivel documental filmé Paxaros Voando, del año pasado, de Celtia Outeiriño, que es un documental y donde esta hija, que ha estado también muchos años distanciada de la madre, o sea, no tanto como la de Con el viento, puesto que sí la visitaba, pero sentía que su madre era muy asfixiante y bueno, cuando ya la madre está un poco mayor, necesita cuidados, pues ella se ocupa. En realidad es muy duro porque se filma a lo largo de varios años y vamos viendo el deterioro de esta mujer hasta que fallece, y personalmente a mí me resultó muy dura de ver, ¿no? Eh, bueno, ya pasando a hablar de la directora, de Alauda Ruiz de Azúa, nació en Baracaldo en 1978 y bueno, en principio, si se fijan por edad, no es muy distinta de la anterior sesión de Irene Cardona, que nació en 1973 y yo consideré como algo así como el último coletazo de la generación CIMA, ¿no? De la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Ruiz de Azúa tiene solo 5 años menos, pero pertenece ya a una generación completamente distinta. Es la generación que algunas teóricas, y a ver, tengo que buscar los nombres porque son tres y son muy largos. Shaila García Catalán, Aarón Rodríguez Serrano y Marta Martín Núñez definen como un otro nuevo cine español firmado por mujeres, el acrónimo ONCEF, que suena bastante mal,
pero que consideran que se abre con Tres días con la familia, la película de Marcoy de 2009. Son mujeres, digamos, cineastas que han nacido ya en torno a partir de los 80, aunque Alauda Ritazo es un pelín más vieja, y que cultivan lo que ellas llaman un radical realismo íntimo. O sea, el cine de la primera década del 2000, que es el que estaba analizado hasta ahora, tenía una perspectiva más social. Ahora, aunque se sigue haciendo, en España en general se hace poco cine social, hombres o mujeres. Todavía hay algunas películas con un toque social. De hecho, Sin Coloritos sí tiene un planteamiento, hay cierta crítica social que mencionaré, pero se centra más en lo íntimo, en la familia, en reevaluar el pasado, pero no a un nivel colectivo, sino a un nivel individual. A menudo son películas donde el personaje, la protagonista, vuelve a la casa familiar, ¿no? Todo esto que está presente en Cinco Lobitos, que, bueno, en este artículo no, estas autoras no incluyen Cinco Lobitos porque el artículo es de 2022, o sea que la película aún estaba, bueno, por estrenarse o recién estrenada. Eh, y bueno, como digo, pertenece a esta nueva generación. Estudió al lado de Ruiz de Azúa comunicación audiovisual en la Universidad del País Vasco, luego filología inglesa en la Universidad de Deusto y dirección en la ECAM, en la Escuela de Cine y Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Y desde muy joven pues empezó a trabajar pues en publicidad, en otras cuestiones relacionadas con el cine. Tiene varios largometrajes desde 2005 que no voy a citar porque si no me voy a alargar demasiado. Y de hecho, su primer largometraje es Cinco Lobitos. O sea, es de nuevo lo que ya he dicho, como las mujeres empiezan a dirigir más tardíamente, sus óperas primas suelen ser mejores. Y esta es una auténtica, por ahí leí hace poco que es una película perfecta y puedo estar de acuerdo con ello. O sea, la película ganó infinidad de premios. Voy a mencionar solo, por ejemplo, el Festival de Málaga ganó la Biznaga de Oro a Mejor Película, el Premio del Público, el Premio a Mejor Guión y la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Femenina, compartido por Laia Costa y Susi Sánchez, que me parece genial. Luego también en los premios Goya recibió 11 nominaciones, que es muchísimo para una película, digamos, intimista, pequeña en ese sentido, ¿no? Y bueno, lamentablemente solo ganó tres, mejor dirección Nobel, como estaba sucediendo, ¿no? Todo este periodo, ya les dije que hubo siete ganadoras consecutivas. Mejor interpretación protagonista para Laia Costa y mejor interpretación femenina de reparto para Susi Sánchez. Personalmente, yo creo que Ramón Barea debería haber recibido el de mejor actor de reparto porque, aunque el eje de la película es esa madre y esa hija, sin ese padre tan bien interpretado, tan peculiar, creo que habría sido distinta. Y por supuesto, habría merecido el de mejor película para mí. Pero ese año arrasó Asbestas de Sorogoyen, que es una película que a mí me parece, no me gusta tildar de masculino o femenino, pero una película totalmente masculina, aunque la segunda parte se enfoca en un personaje femenino, está lleno de violencia, de testosterona, y aparte personalmente, como medio gallega que soy, me pareció hasta ofensivo el modo en que se retrata a la población gallega rural. Luego, después de esto, hizo una película de encargo, Eres tú, para Netflix, de 2023, una comedia romántica, aquí sin comillas, como era el caso de Un novio para Yasmina. Es un género que a mí no me gusta, como creo que ya dije. Y bueno, de todos modos está muy bien realizada y está muy bien interpretada. O sea, se ve ahí la mano de la directora. Y bueno, se deja ver para una tarde de domingo, puede ser entretenida. Un primer visionado, el segundo ya. Y luego ahora acaba de estrenar Los Domingos, que debo decir que no he visto porque tengo que, bueno, una explicación personal. Por motivos de salud yo no puedo ir al cine presencialmente desde hace años, así que no puedo verla hasta que llegue a las plataformas, que no sé cuándo será.
y no puedo opinar. O sea, está teniendo también muchísimo éxito, ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y también tiene que ver con cuestiones familiares. Y luego en medio de todo esto está la maravillosa serie Querer de 2024 para Movistar Plus, que bueno, que es otra joya que también ganó infinidad de premios y que trata sobre la violencia machista dentro de la pareja desde, sobre todo enfatizando lo que serían las violencias invisibles, no la de los golpes, que es la más habitual, la que llega a los medios, sobre todo cuando desemboca en asesinatos, sino esto tiene que ver con violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica. Y vemos también cómo estas violencias se transmiten por vía patrilineal. Iba a decir antes cuando hablé de la vía matrilineal, que por vía patrilineal se transmiten los apellidos, aunque en España ya es opcional, creo que no llega al 2% el número de bebés que son a los que se les asigna el apellido materno como primer apellido. Se transmiten a veces los oficios, se transmiten los negocios ya dentro de la alta burguesía, ¿no? Las empresas, pero también la violencia. Y aquí vemos claramente, en el caso, la pareja protagonista tiene dos hijos varones y cómo uno de ellos ha aprendido esa conducta violenta del padre, incluso en cómo la manifiesta, porque hay detalles que no son, digamos, los más típicos, digamos, de la violencia machista, ¿no? Por ejemplo, que es acelerar el coche para mostrar su rabia y poner en tensión a la pareja o a los hijos, ¿no? Y vemos que esto, el hijo reproduce ese comportamiento, o sea, que es aprendido, no se transmite la violencia, no es algo genético, digamos. Y bueno. Ahí lo dejo. Ahora paso ya a hablar de la película. Este es el principio, el clip está reseñado en los comentarios. No es exactamente el primer fotograma, pero casi. Vemos a Maya sola con la bebé en mitad del tráfico, recién parida, ¿no? Con esa situación. Y por detrás está la familia, ¿no? Está por ahí que van a entrar a su casa, la madre, su pareja y el padre. Y en esta toma, ¿no? Tan así, tan de lejos, tan en diagonal, vemos un poco esa sensación de soledad de ella que se va a reproducir a lo largo de la película, ¿no? Ella está un poco rezagada, además se la ve muy bien por ese color del vestido, con respecto a la familia, está ahí para ayudarla, pero igual ella está sola porque esa experiencia, digamos, no es compartible del todo. Aquí vemos a toda la familia ya en la casa de Madrid y vemos cómo este espacio está realmente es como que no caben, están demasiado apiñados, ¿no? Las cinco personas. Y lo mismo va a ocurrir en el caso en la casa familiar en el País Vasco. A pesar de que el director de fotografía, John de Domínguez, en una entrevista dijo que le había gustado la casa, la del País Vasco, porque hay todo un espacio diáfano en el salón recibidor cocina. A mí me parece una casa súper claustrofóbica, igual que esta, ¿no? Y aquí vemos ya un punto donde pues empieza a haber conflictos porque la madre de Amaya, mientras ella intenta dar la teta a la bebé, le pide al padre que vaya a comprar y él como que, bueno, empieza a ver todo ese ambiente enrarecido que continuará siempre entre Begoña y Coldo. Y luego aquí cuando está la madre con la bebé y Amaya se queja, bueno, ya se ha quejado de que le duelen los puntos, la madre reacciona con un qué exagerada eres, a todas nos han dado puntos, o cuando le dice pues le duele el pecho, a mí me salieron unas grietas horrorosas, eso sí que dolía, ¿no? Como que minimiza por un lado su dolor, pero a la vez es una relación curiosa porque a la vez la infantiliza un poco, ¿no? O sea, le pregunta si ha ido al baño, luego cuando está en el País Vasco hace garbanzos porque dice que está estreñida. En fin, es una relación muy
ambigua. Y aquí, bueno, voy a hablar un poco de la relación entre ellas, que tiene muchas tensiones, sin llegar a ser, como dije, tóxica, con esas comillas. No sabemos muy bien cómo ha sido la relación, digamos, en los últimos 15 años, ¿no? Sabemos que, bueno, la madre y el padre le costearon los estudios a Maya, sabemos que ella iba de visita, pero no sabemos mucho más. En cuanto a los reproches que podemos percibir, digamos, los más superficiales son los que le hace Begoña a ella con respecto sobre todo a cómo hacer las cosas, ¿no? Sobre todo cosas domésticas, pues se queja, no está limpiando bien la alfombra, no sabe lavar unas anchoas, cuando llega, y esto es muy llamativo, ¿no? Porque de hecho lo que veremos es que Begoña es muy poco efusiva. Cuando llega a la casa, porque no puede ya más con la bebé, sin el papá de la bebé que la ayude, la madre lo único, no, ni le da un abrazo, sí, le dice: "Ay, qué bonita está la nena", luego le dice: "Está más delgada", eso sí es muy típico de las madres, pero luego le dice: "¿Qué pelos trae? ¿Estás peleado con el peluquero?". Entonces, es en ese tipo de reproches que son muy superficiales, pero que es cuando vemos que Amaya siente exasperación, ¿no? Y que la expresa de alguna manera, aunque no sea con palabras. Luego, a otros niveles, el único otro reproche, por así decir, que le hace Begoña es su impaciencia por trabajar, ¿no? Porque Begoña no entiende lo que es ser autónoma, y ahora hablaré un poco más de el autonomado. Y luego intenta sonsacarle con respecto a su relación con Javi, porque es una relación ambigua, o sea, efectos prácticos, pasan un año separados, porque ella está en el País Vasco, él anda por ahí en su trabajo de gira y viene esporádicamente a visitarla. Y Begoña intenta, pues, suelta insinuaciones, pero Amaya nunca entra a hablar del tema, ¿no? No quiere que su madre se meta, de hecho, Begoña no opina, eh, y Amaya no le da pie, no le dice, por ejemplo, que se ha planteado seriamente separarse, se lo plantea a Javi. Y luego lo que parece ser por parte de la hija, sí, algo que ella parece echar de menos es una mayor efusividad por parte de la madre. Cuando ya cerca del final la madre le pregunta cómo era yo como madre, lo primero que dice es: "No eras demasiado, no eras muy cariñosa. Y a veces me pellizcabas cuando no saludaba a tus amigas". Y cuando Begoña dice: "Uy, qué burra", ella dice: "No, pero me cuidabas muchísimo". Entonces, ese es uno de los factores, pero sobre todo el mayor, digamos, reproche o frustración de Amaya es el ambiente enrarecido que hay entre Coldo y Begoña, y que podemos suponer que ha existido siempre. O sea, vemos cómo esto, cuando pelean y constantemente están peleando, digamos, el tono agresivo lo suele empezar Begoña, de esto hablaré un poco más tarde, pero luego Coldo entra al trapo y acaban chillándose. Y vemos cómo eso afecta a Maya, por ejemplo, en una de estas en Madrid, ella está arriba en la habitación con la bebé, y cuando los oye discutir, dice: "Que se vayan, que se vayan, que se vayan de una vez". Y luego ya en el País Vasco, en mitad de otra discusión, de nuevo ella está con la bebé sola y le dice a la bebé, a Ione, tiene nombre, dale, le dice: "Vas a ser feliz, prométemelo, tú vas a ser feliz", ¿no? Cosa que ella no pudo ser, en parte por esa relación. Ahí sí podemos hablar de una relación tóxica entre la madre y el padre, que de alguna manera retroalimentan ambas dos. Y luego al final vemos aquí como ya fallecida la madre, Begoña, esta Amaya, se asoma al amanecer a la ventana como hacía su madre, y luego hay un fotograma parecido, que todas las mañanas se colocaba ahí frente a la ventana a fumar, ¿no? Es algo, hablaré luego del creciente parecido entre la hija y la madre. Eh, y luego en medio, lo que pasa es que es todo muy oscuro. Ella ve un tema con el padre, es que siempre está perdiendo las gafas. Y ahora ella se las encuentra en una silla, las va a colocar en otro sitio, porque claro, en la silla es fácil que cualquiera se siente y las rompa. Y luego no, decide dejarlas ahí para que el padre espabile. Como él mismo dice: "Tengo que ya espabilaré", aunque si no lo ha hecho con los, digamos, 70 años que tiene,
difícilmente lo hará ahora. Y luego ya esta es la última secuencia, que está de nuevo sola con la bebé, igual que al principio, o sea, en ese sentido nada ha cambiado, y le dice, volvemos a casa. Y aquí sí vemos un cambio, o sea, este ha sido un viaje para Maya, o sea, ha vuelto a la casa familiar, donde creció, además, no es solo la casa de su madre y de su padre, sino la suya, y va a volver de regreso a Madrid. Cuando ella llega a la casa familiar por primera vez, le dice a la bebé, ya estamos en casa. Y ahora dice, volvemos a casa, como que cuando ella no se sentía cuidada en Madrid, porque Javi no estaba, sencillamente, em, sentía pues la casa de mamá y papá como la casa donde alguien la iba a cuidar. Ahora su casa ya va a ser la casa de adulta, por así decir, ha madurado en todo este proceso durísimo de criar a su hija y de paso cuidar a su madre y vivir toda una serie de experiencias. Sin embargo, a mí al final no me parece tan positivo como se ha dicho. Yo oí precisamente en este congreso en el que participé, no tomé apuntes, o sea que igual lo malinterpreté, que es muy positivo porque lo que vemos aquí es el matar a la madre, ¿no? Simbólico. O sea, matar a la madre en el sentido de matar al modelo de madre, de tal manera que ella va a ser distinta, no va a seguir ese modelo. Pero francamente yo veo que Amaya va camino de repetirlo. Es verdad que ella sí es súper efusiva con su nena, la está besuqueando todo el día, probablemente en ese sentido sea distinta, pero si no se separa, es muy probable que dentro de 35 años ella le acabe diciendo a la nena, como ha hecho Begoña, fue un parejo horroroso, perdón, yo los llamo parejo, uso un masculino aquí, pero un buen padre como lo fue Coldo, o sea, un padre proveedor, un padre que se preocupa por el bienestar de su hija, que la cuida de aquella manera en que cuidan los hombres, pero que realmente no se implica, porque Javi además, a menos que cambie de trabajo, va a ser un padre ausente, más aún que Coldo. No sabemos a qué se dedicaba Coldo, pero hasta donde sabemos, él no pasaba 3 semanas fuera, trabajando fuera de su casa. Mientras que Javi, su trabajo consiste precisamente en eso, en irse de gira 3, 4 semanas y en estar completamente ausente. Entonces, yo no veo realmente que haya algo positivo. Y luego este último fotograma, vale, el amanecer tiene un valor simbólico de un nuevo comienzo, de un día nuevo, pero para mí esto es de noche. O sea, y obviamente hablo desde una perspectiva subjetiva, a mí este tipo, o sea, para mí estar levantada a esta hora y lo tengo que hacer mucho desde que vivo en Galicia porque amanece muy tarde, es estar de noche. Entonces, para mí, como digo, esa hora del amanecer para mí es noche cerrada. Pero bueno. Y luego una cosa que tienen en común madre e hija es que las dos están solas, ¿no? Ya, bueno, este es casi el mismo fotograma de antes. Bueno, sola ella siempre está con la bebé, pero con la bebé no puede comunicarse porque es muy pequeñita todavía. Es hija única, o sea, en este sentido, y bueno, lo voy a decir ya para no olvidarme, es lógico que, o sea, normalmente en la cuestión de los cuidados, cuando hay hijos e hijas, le suele tocar a las hijas y cuando hay más de una, le toca a la hija soltera, que es un caso que vemos en una película reciente que también aborda los cuidados, todo lo que no sé, de Anna Lambarri, donde hay dos hijas, pero una de las hijas tiene una familia y se le llena la boca con yo tengo mi familia y tanto la hermana como la madre presionan a la que está soltera para que sea la que lleve al padre a las sesiones de quimioterapia, aún a riesgo de perder su trabajo, porque es que además tiene un trabajo precario, o sea que no importa nada, ¿no? En el caso de Amaya no hay opción porque es hija única, le toca sí o sí, pero a ella la necesidad de cuidar a su madre le sobreviene cuando está en la casa familiar. Y claro, es que si fuera un hijo único, un varón, no habría habido película, porque es difícil imaginar ningún hombre, a menos que la mamá del bebé haya fallecido o los haya abandonado,
que tenga que ir a la casa familiar para que lo ayuden con la crianza. O sea, es casi inimaginable, ¿no? Entonces, por eso, bueno, decía lo de que es hija única, tampoco le conocemos amistades, salvo esta gringa Charlotte con la que habla por teléfono y que se acaba apropiando de uno de sus trabajos, de uno de sus clientes, mejor dicho. Aquí la vemos sola cuando, bueno, Javi ya se ha ido de gira. Vemos que aquí este mismo espacio está apiñado, pero ahora aquí sí se ve esa soledad. Si antes había demasiada gente, ahora hay demasiada soledad. Y aquí creo que es importante hablar de nuevo el tema que es muy importante, que es de crítica social, que es que tanto ella como Javi pertenecen al autonomado, que es el sector laboral, así digamos, globalmente, que está de los más explotados en España. E insisto en España, porque España es el único país europeo donde las personas autónomas tienen que pagar una burrada, tengan o no ingresos, solo para poder, digamos, anunciarse como trabajadoras hay que pagar un mínimo de 250 euros al año. Creo que ahora el mínimo está en eso. Llegó a ser un poco más alto, pero aún más alto. Y bueno, y realmente a lo que lleva el ser autónoma es a la autoexplotación, porque más allá del tema de los ingresos, por ejemplo, si Amaya quiere ponerse a traducir enseguida, no es porque le apetezca, sino por miedo. O sea, hay un tema de que, primero, no sabes si el mes que viene vas a tener ingresos. Yo he trabajado como traductora autónoma, o sea que ahí sí me identifico, ahí sí puedo decir que me identifico con Amaya con conocimiento de causa. Un mes puedes tener suficientes ingresos y decir, ya, este mes descanso, pero es que no sabes si el mes que viene vas a tener algo, porque hay meses de cero ingreso. O sea, y luego también el miedo a que si dices mucho que no, pierdes la clientela, que es lo que le ocurre a Amaya, porque ya le pasa un encargo a la presunta amiga, a Charlotte, y luego Charlotte le usurpa el cliente y luego ya cuando ha pasado casi un año, perdón, le dice a Maya que si quiere colaborar con ella para ese mismo cliente y bueno, la cara de Amaya es un poema. Y esto explica también parcialmente por qué Javi está ausente, o sea, Javi está en la misma situación. Es cierto que yo creo que él se va, se escaquea de la crianza de la nena con mucha alegría, pero también él lo justifica por lo mismo. Cuando le llega ese primer encargo, la bebé recién nacida prácticamente, Amaya le pide que no vaya, le dice, "Ix, pero es que si no voy, claro, es pero ¿qué? Una gira de 3 semanas, ¿no? Y es cierto que hay ese miedo a que luego no lo llamen en un futuro, ¿no? Y Amaya le dice, bueno, si tuvieras un trabajo normal, tendrías una baja normal, claro, pero ella tampoco tiene un trabajo normal. Y no quiere decir que quienes trabajamos como autónomas sea una decisión por esto que se idealiza el emprendimiento, ¿no? A veces es porque no tienes un trabajo por cuenta ajena, no consigues trabajo por cuenta ajena, o el trabajo que tienes por cuenta ajena no te da para llegar a fin de mes. Bueno, quería decir eso sobre esta crítica, me parece muy importante porque es un tema que nos aborda en la sociedad. Somos un colectivo de 3 millones de personas y como dentro del autonomado están las profesiones liberales, ¿no? De abogadas, médicas, etcétera, que ganan 10, 20 mil euros al mes, pues realmente no se habla del resto. Luego aquí este último fotograma. Y luego también la soledad de la madre. Aquí es esta toma que, como digo, es muy parecida, fumando frente al amanecer. Y la madre, de nuevo, también está muy sola, aparte de que, bueno, al igual que Amaya, tiene pareja, pero no, que sepamos, no tiene hermanas ni hermanos, no la vemos con amistades, sí habla con la gente de la pescadería, pero poco más. Y de hecho, cuando la vemos con un grupo de amistades bueno, precisamente esta toma es después que ella se va de esa comilona, no la vemos interactuando mucho, ¿no? Ni con mujeres ni con hombres de esta comilona. Y bueno, ella se va porque le molesta una canción que le canta Coldo. Y a propósito, Coldo no da un palo al agua en casa, pero cuando hay esta reunión de amistades,
¿Quién cocina? Él. O sea, esto es muy típico. Y bueno, aquí la vemos sola, después de que se ha ido de esta fiesta, está ahí frente al puerto y Amaya, que vuelve de dejar a Javi en la parada de autobuses, se la encuentra por casualidad. Luego vemos los cuidados, ¿no? Primero son cuidados de madre a hija, ¿no? Aquí vemos a Begoña que está preparando, bueno, ha preparado la comida para todas. Luego aquí la vemos cuando ya Amaya está en la casa familiar poniéndole el desayuno y vemos, como decía, que esto no es nada diáfano, o sea, hay tabiques, columnas, estanterías por todos lados, ¿no? Que yo veo que es como ese estorbo, realmente no caben cuando están las 5 personas ahí, no caben literalmente. Y no es una cuestión de dinero, digamos, de que sean casas de gente muy, muy pobre, no son estudios de 30 metros cuadrados, no, son casas más o menos. Luego aquí cuando se corta, porque Begoña en determinado momento tira un plato al suelo porque Coldo se queja de que a los garbanzos les falta sal, y luego cuando Amaya se pone a recoger el estropicio, pues se corta y la madre le arregla el corte. Pero luego eso se invierte. Cuando enferma Begoña, y entonces vemos aquí cuando ya sale del hospital, es muy llamativo, vemos lo de la generación sándwich, ¿no? Ella tiene que ocuparse de la madre y la hija, que ahora están en una situación análoga, y en este caso concreto de empujar el cochito, pues sí, el padre puede hacerlo, Coldo puede hacerlo, pero a otros niveles el padre no colabora porque hay que cuidarlo a él, aunque él esté perfectamente sano, ¿no? Luego la vemos aquí lavándole la cabeza, que ahí por cierto, Coldo, porque yo he oído en algún coloquio que se dice que, bueno, Javi por lo menos intenta involucrarse en la crianza. Bueno, Coldo también lo intenta, de hecho Coldo empieza a lavarle la cabeza, pero la moja toda, o sea, lo hace fatal. Y bueno, a Maya lo hace mejor, pero vemos ese cuidado. Luego aquí vemos, hay otro fotograma anterior que no saqué porque es muy oscuro, cuando por primera vez la madre se adentra en el pasillo después de la operación, que ella dice, no, no, yo puedo sola. Claro, esta mujer ha sido súper fuerte, muy saludable toda su vida y le cuesta dejarse cuidar, ¿no? Y entonces Amaya va detrás y cuando se tambalea la sostiene, ¿no? Y esto ya es más hacia el final, pero de nuevo, ¿no? Se la encuentra por el pasillo y va detrás para evitar que se caiga, que es una inversión de roles, ¿no? Aquí se ve muy claramente porque son las madres, o bueno, los padres también a veces, quienes van detrás de las nenas cuando empiezan a caminar para evitar que se caigan. Luego aquí la vemos cocinando. Aquí la vemos sirviéndole el desayuno a su madre, como en una inversión del otro fotograma que mostré. Y luego aquí quiero detenerme un poco en este fotograma, que son las manos de Amaya colocando las sábanas a la cama ortopédica de la madre. Y he querido resaltarlo porque, por dos motivos. Uno es que lo que hemos visto hasta ahora, o sea, la silla de ruedas, el lavarle la cabeza, son cuidados. Pero otras cosas como cocinar, como hacer la compra, como poner y quitar sábanas, son cosas que hay que hacer en cualquier casa. O sea, independientemente de que se viva sola o acompañada, de que se cuide a alguien o no. Y esto lo vemos poco en el cine. El cine no se centra en las tareas cotidianas, muy poco. O sea, lo está haciendo ahora de la mano de las mujeres cineastas. Eh, Porque yo veo infinidad de, bueno, me fijo mucho en las casas de las películas y las series, y vemos casas impolutas donde está todo en su sitio, pero no vemos nunca a nadie limpiando. Y el otro aspecto por el que señalo esto, y tengo que ir acelerando ya, es porque en este nuevo cine dirigido por mujeres hay lo que Silvia Guillamón Carrasco ha llamado una visualidad áptica, áptica con H. Quiere decir que aunque, bueno, por supuesto en el audiovisual el oído y la vista siguen siendo los sentidos dominantes por definición, se está dando más paso a los otros sentidos. O sea, aquí casi podemos tocar las sábanas, ¿no? O sea, hay el sentido del tacto, el sentido del olfato, a veces cuando vemos la comida haciéndose casi la podemos oler, o cuando Amaya, después de fallecida su madre, coge su bata y la huele, el sentido del gusto también con todas las comidas que se preparan, ¿no?
Pero luego, eso, pese a que ella esté cuidando a su madre, ello no quiere decir que su madre no la siga cuidando a ella. Y este es un tipo de cuidado que podríamos llamar emocional o práctico, que es cuando la madre le enseña una serie de documentos y le da instrucciones para el funeral. Amaya no quiere oír hablar del tema porque le parece, claro, es escabroso, ¿no? Es macabro casi. Y la madre le dice, no, no se sufre menos, pero al menos ya sabes lo que tienes que hacer. O sea, cuando llegue el momento, ¿no? Y esto es muy de madres. El acercamiento, decía que sus relaciones han sido tensas. ¿Cuándo se produce ese acercamiento? Cuando constata, y esto ocurre también en Los pequeños amores de Celia Rico, la fragilidad de la madre, ¿no? De hecho, en las dos películas hay un plano contra plano, plano muy parecido, y es cuando miran a su madre desvalida. Aquí Begoña va camino del quirófano y el fotograma no era mi intención que saliera así, pero claro, así creo que se capta mejor porque la vemos a ella ya en pequeñito, como que se va alejando, alejando hacia la muerte, ¿no? Que se recupere parcialmente. Y luego a Maya mirándola con lágrimas en los ojos y bueno, vemos esta luz siniestra de hospital y luego también hay un acercamiento cuando comparten recuerdos. Estos son los vídeos que Coldo ha preparado desde, ¿cómo se llamaba? 8 milímetros. Las ha ido transformando con el paso del tiempo y aquí pone, con ocasión del cumpleaños de Ione, esos vídeos que incluyen también vídeos de Ione, ¿no? Y aquí pues lloran y ríen y aquí Begoña, que a veces da la impresión de que fue una madre arrepentida, pues se emociona y dice, a veces una feliz y no lo sabe. Digo madre arrepentida porque le dice, le confiesa a Maya que ella siempre decía, dentro de 10 años no voy a estar aquí. Ella le pregunta, ¿por qué no te fuiste? ¿No? Ya le ha confesado que tuvo una relación con un tipo estando casada, porque estaba muy sola. Dice, pues no iba a dejar, no es fácil dejar a una niña de 4 años. Y ella dice, pues no me tendrías que haber dejado, ¿no? Entonces, ay, bueno. Y luego hablaba de la falta de efusividad, y esto es muy llamativo. Vemos esto es cuando Amaya está en Madrid, cuando se va la madre y el padre, Amaya la abraza llorando porque se siente muy desvalida y Begoña no responde al abrazo, deja los brazos caídos. Luego, cuando está despertando de la anestesia, sí le acaricia la cara, o sea, es como que no es ella, no está en su estado normal. Y ya luego vemos aquí cómo es Amaya la que se recuesta en su pecho después de esa escena en que le da las instrucciones y la madre pues le acaba acariciando la cabeza. Y luego ya hay un abrazo final, creo que es la noche antes, la misma noche en que fallece, digo creo porque por la mañana cuando la despierta Javi lleva la misma ropa de dormir y este sí es un abrazo mutuo, es un abrazo de despedida y que incluso puede ser el que le da permiso a la madre para irse. Y luego aquí vemos cómo también se aferra el padre llorando, también lo vemos entre tabiques. No voy a entrar en la relación padre-hija porque es que no me da tiempo, ni tampoco en la relación entre Begoña y Coldo. Digamos que Amaya en general siempre está como intercediendo, ¿no? Está como mediando, igual que como traductora media entre el inglés y el castellano, está como siempre con esa obligación de mediar, de interceder por la madre o el padre. Y parece tener más simpatías por el padre, porque como dije, es la madre la que suele iniciar estos conflictos, no solo porque hay un momento cuando ella se ha ido de esa comida, que luego él llega a casa en plan macho maltratador, ¿cómo te fuiste así? Todo el mundo buscándote, me has hecho quedar en ridículo, ¿no? Pero bueno, el caso es que Amaya siente más, digamos, simpatía por el padre, porque normalmente se espera menos de los padres, ¿no? Como lo decía aquello de las expectativas. Pero cuando ella adopta el rol de su madre, se convierte, por así decir, en esposa de su padre, ahí ya cambia. Y de hecho se cabrea con él cuando él se va dando un portazo y llega tarde por la noche, ella lo está esperando en el salón como una esposa cabreada, ¿dónde estabas? Estás no son horas, ta, ta, ta. O sea que ahí cambia su perspectiva y puede ver la perspectiva de la madre, de quizás por qué su madre es tan agria en esa relación.
Y luego lo último que quería señalar es que hay un parecido creciente entre madre e hija que se va viendo pues en ciertas posturas, en cómo cocina, lo que dije, en cómo trata al padre. Y bueno, y he querido poner este ejemplo que es un poco trivial, que la madre pues siempre le grita a un vecino porque el perro ladra mucho, le grita aquí que le ponga un bozal. Y bueno, Amaya está avergonzada de que su madre se comporte así. A Amaya le avergüenza que su madre sea tan quejosa. Por ejemplo, cuando vuelve del hospital, le dice a Javi, han bastado 5 minutos para que todo el mundo la odie, pero Javi dice, a mí me cae bien tu madre. De hecho, a mí me cae muy bien la madre. El padre también, a mí el que me cae como un plomo es Javi, lo siento. Y bueno, y luego vemos que Amaya no se ve muy bien porque está en movimiento. Ya no solo le grita al chico que le ponga un bozal, sino que se pelea físicamente con el perro porque le ha quitado el peluche a la nena. Y claro, ese parecido, como decía yo, creo que abarca más que estas cuestiones de tipo trivial o doméstico, sino que ella va a repetir el patrón de su madre y que nada va a cambiar. Por eso, porque Javi va a seguir siendo un padre ausente. Y bueno, ya con esto dejo la bibliografía. Aquí hay este artículo de Pilar Aguilar que mencioné, el artículo de Silvio Federici, el que aborda el ONCEF, otro nuevo cine español filmado por mujeres. Un artículo muy breve de Sonia Herrera Sánchez donde habla de la diversificación de la maternidad en el cine actual, ¿no? Algunas de estos nuevos enfoques de los que yo hablé. El libro de Blanca La Casa, que es lo único que no está en abierto de lo que he mencionado aquí. Intento siempre que sean cosas que estén en abierto. Y luego no hay todavía artículos académicos sobre Cinco Lobitos porque no ha habido tiempo realmente, ¿no? Desde su estreno. A ver si sale pronto el de las actas y si le aceptan el artículo, pues igual será el primero, aunque no, seguro que hay alguno anterior. Y bueno, he incluido aquí dos artículos de blog que están muy bien y uno de ellos, el de Mónica Sadoc, habla de la generación sándwich que mencioné. Y nada, con esto llego al final. Les agradezco su atención, se han llegado hasta aquí. Y como siempre, les voy a pedir un like y les voy a pedir sobre todo que se suscriban, que eso va a ayudar con la visibilidad y que por supuesto comenten si tienen ideas que aportar. Y eso, nos vemos en la próxima, ya la próxima sí, antes, en un mes aproximadamente. Así que nada, hasta entonces, chao.